El día de hoy hablaré un poco de la desconfianza que ha dejado la violencia y la guerra, de cómo ésta ha sembrado temor y miedo en habitantes y el cómo los animales han sido víctimas también de esta. Y es que a veces pensamos que la guerra está lejos, que solo pasa en los noticieros, pero la verdad es que la violencia deja huellas profundas en los pueblos, en la gente del común, en el día a día. Y es por eso que hoy quiero hablar de la historia de Chalán, un municipio de Sucre que pasó de ser un lugar tranquilo, campesino, a vivir marcado por el miedo. Y es que Chalán era un pueblo pacífico. La gente vivía de sus cosechas, maíz, yuca, ñame, arroz y del burro, que más que un animal de carga era casi parte de la familia. Pero todo esto cambió el 2 de marzo de 1996. Ese día, un burro cargado con explosivos explotó frente a la estación de policía y la vida del municipio nunca volvió a ser igual. Desde ese momento se acabó la tranquilidad, la gente no podía dormir y muchos huyeron buscando paz. Lo que se instaló fue el miedo a morir, el miedo a perderlo todo, el miedo a hablar. Chalán no solo fue violentada por la bomba, la sangre o la muerte. Esa herida solo dio paso a que el Estado les diera la espalda, a que sus habitantes quedaran sin protección, sin policía, sin garantías. Y con ella, el campesino también fue estigmatizado, también fue tildado como cómplice. Y solo por sobrevivir en silencio. El subdirector de la policía de la época llegó a llamar a los habitantes de Chalán cómplices. Pero, ¿cómo hablar cuando la vida dependía de callar? El burro, símbolo de trabajo y resistencia, quedó marcado como símbolo de desconfianza. Un animal inocente convertido en arma de guerra. Y con ese episodio no solo se estigmatizó al campesino, sino a su cultura, a sus símbolos, a su forma de vida. El saldo del ataque: 11 policías muertos, 2 guerrilleros. Y entre tanto conteo, se ignoró otra pérdida, la del pueblo entero. Durante 6 a 7 años, Chalán estuvo sin policía, sin fuerza pública. Era tierra de nadie, un lugar donde la vida valía poco y donde la muerte empezó a verse como algo tan natural. Sus habitantes se volvieron duros, desconfiados, y Chalán se convirtió en el pueblo cerrado. Realmente lo que vivió Chalán fue una herida abierta en la vida diaria. No solo se trató de un ataque armado, fue la ruptura de la confianza, fue la pérdida de la calma, esa sensación de que nada volvería a ser seguro. Cada familia cargó un peso distinto. Unos lloraron ausencias y otros aprendieron a callar para sobrevivir. El dolor no se veía siempre en las calles, pero estaba en las miradas, en las rutinas interrumpidas y en esa sensación de que el futuro había quedado suspendido. Pero la historia no terminó allí. En el 2002 comenzó a regresar la paz, lentamente. Volvieron las instituciones educativas y fueron los docentes los que con valentía siguieron trabajando por la comunidad. Sembraron otra forma de resistencia, la resistencia de la educación, del conocimiento, de la esperanza. Y es aquí donde es importante recordar que si el conflicto es más que la violencia, entonces
La paz también debe ser más que la ausencia de guerra. La paz positiva se construye con confianza, con diálogo, con memoria, y eso fue lo que le pasó a Chalán. Después de tanta adversidad, sus habitantes empezaron a reconstruir el tejido social, a darle un nuevo significado a ese miedo, a ese temor, y a darle un nuevo sentido a la palabra comunidad. Hoy Chalán sigue siendo un símbolo, pero un símbolo de lo que la guerra puede arrebatar, pero también de lo que una comunidad puede levantar desde las ruinas. Recordar este episodio es necesario, porque la memoria es resistencia, porque nombrar lo que pasó es una forma de no permitir que se repita. Y quizás la lección más profunda de Chalán sea esta, que la violencia destruye, pero la gente con su resiliencia, con su capacidad de resistir y de crear, tiene la última palabra. Y tal vez hablar de estas historias sea la manera de ir transformando los conflictos, de sembrar paz donde antes hubo miedo.